A continuación vemos dos ejemplos muy sencillos para calcular el rotacional y la divergencia de un campo vectorial. Comencemos con el primero. Nos piden calcular el rotacional y la divergencia de nuestro campo vectorial, que está dado por esa regla de correspondencia. La primera entrada es e a la x coseno de x, la segunda es e a la x seno de x y la tercera entrada es simplemente z. Para ello, recordemos qué es el rotacional y la divergencia. Primero, el rotacional lo podemos ver de una manera muy fácil como el determinante de una matriz 3×3, donde la primera fila vamos a denotar a las entradas IJK, la segunda fila va a ser las parciales con respecto a cada variable en R3 en este caso, y la última pues serían las entradas de nuestro campo vectorial, donde la primera entrada sería F1 por ejemplo, la segunda es F2 y la tercera es F3. La definición es un poco larga de aprenderse, pero creo que esta parte de usar el determinante es lo más sencillo y lo que no se nos puede olvidar de cómo calcular el rotacional de cualquier campo vectorial en R3. Bueno, dicho eso, pues como lo estamos viendo como el determinante de una matriz de 3×3, fíjense, un camino es, me voy a considerar primero la entrada I, y sobre esa entrada vamos a acomodar el producto primero de esta diagonal, que en cuyo caso es calcular la parcial de z con respecto a y, eso es 0, se anula, y posteriormente la otra diagonal, que es la resta de la parcial con respecto a z de esa función, que en este caso está en términos de pura x, entonces eso también es 0, es decir, nuestra primera entrada, la coordenada i, es 0 menos 0. La segunda, j, aquí acuérdense que hay un signo menos involucrado, y como estamos considerando la parte de j, entonces anulamos esta y simplemente nos va a quedar considerar el producto de las diagonales, que en este caso sería primero esta con esta y posteriormente la resta de esta con esta, y al final cambiamos de signo, ¿no? Porque tiene un signo negativo por la permutación que tenemos en esta entrada de la j, que en este caso es i a la 1,2, ¿no? 1 porque es la fila y 2 es con la columna, y eso ya lo vuelve en un exponente, un signo negativo, entonces por eso se le pone el menos. Eso lo pueden ver muy bien en un tema de matrices o de álgebra lineal, para ser más exacto. Bueno, en este caso, ahí por ejemplo, repitiendo lo que les acabo de decir, esto se anula, hago el producto de este con este y lo multiplico por un menos, que en este caso es 0 también, y en el otro, si se dan cuenta, también es la parcial con respecto a z de una función que tiene en términos de x, también se anula, entonces tendríamos 0. Y el interesante es el último. ¿Por qué? Fíjense, porque en el último lo que tenemos es calcular la parcial de x la parcial de e a la x seno de x con respecto a x, y aquí tenemos un producto que, al hacer las cuentas respectivas que nos quedan, simplemente esto que está aquí. Vean ustedes con calma para que vean qué es eso. Luego nos toca calcular la diferencia con respecto a la variable y, pero nuestra función está en términos de x, entonces se anula también, por eso aquí tenemos un 0. Es decir, finalmente tenemos que la primera es 0, la segunda también es 0, y la tercera es esta expresión nada más. Simplificándolo quedaría de esta forma. Entonces tenemos que el rotacional de nuestro primer campo vectorial es 0, 0, e a la x que multiplica seno de x más coseno de x. Ahora calculemos la divergencia. Recuerden que la divergencia simplemente es la suma de las parciales de cada una de las entradas con respecto a x, y z. Dicho eso,
que tenemos. En este caso, vean, aquí tenemos nuevamente el producto y lo aplicamos, el de las derivadas. Aquí fíjense que se anula esto porque está derivando con respecto a y la función no tiene nada de y aquí sería simplemente un 1. Es decir, nos quedaría simplemente esto, donde esto que está aquí, esto lo obtuvimos de esta primera parte, el segundo se anuló y el tercero es z con respecto a z, pues es 1. Y ya quedó. Esto es todo con respecto a nuestro primer ejemplo. Veamos con el segundo. ¿Qué pasa? Nuevamente, ya sabemos cómo podemos ver al rotacional en términos de un determinante y hacemos lo que yo les expliqué en los anteriores pasos. Fíjense, en este caso, aquí esta cosa se anuló, aquí también se anuló, entonces la primera entrada queda como 0. En la segunda, acuérdense que esto los elimino y considero simplemente este con este que se anuló y este con este que también se anuló. Entonces lo interesante aquí es este y este. Es decir, tenemos dos cocientes. ¿Cómo quedaría? Fíjense, al aplicar la regla de los cocientes, la primera, esta con respecto a x, es esto que está aquí. Véanlo con mucho cuidado. Y el otro es lo que resta. Si simplificamos cuentas, esta expresión que está aquí quedaría como y cuadrada menos x cuadrada. Y esta otra expresión que está aquí quedaría como x menos y cuadrada, ¿no? Todos con el mismo denominador. Y como esto con esto se anula, entonces al final tenemos que esto es el 0, 0, 0. Y ya ustedes saben qué quiere decir. Que nuestro rotacional sea el 0, 0, 0. Bueno, continuemos. Ahora, la divergencia. Nuevamente recuerden, es la suma de las parciales con respecto a cada una de sus entradas. Y obviamente con x, y z respectivamente. ¿Qué quedaría aquí? Tenemos que la parcial con respecto a x de nuestra primera entrada, si se dan cuenta aquí podemos aplicar la regla del cociente o simplemente hacer una regla de la cadena, como ustedes se acomoden. Lo mismo con la parcial con respecto a y la última se anula, esta porque es el 0, ¿no? Haciendo los cálculos, ¿qué creen? Se parecen mucho salvo un signo, entonces quedaría 0. Bueno, en los siguientes ejercicios trataremos un poquito más de campos vectoriales, otros dos ejemplos más para que llenemos los huecos que quedan si tienen algunas dudas.